Bienvenidos a este Smart Webinar de cuál es el doble papel de la agricultura en la acción climática por la doctora Ana Ríos. Bienvenidos a todos, es un placer que nos estén acompañando en un Smart Webinar más organizado por nosotros, los graduados de Zamorano. Como sabrán y recordarán, este es un espacio creado por graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano con el objetivo de brindar espacios de aprendizaje para temas como desarrollo personal, economía, finanzas, talento humano, emprendimiento y algo que nos atañe, nos apasiona y nos gusta a nosotros, todo lo relacionado alrededor de la agricultura también. Damos como siempre las gracias a GEAP Internacional por todo el apoyo, el soporte y la ayuda que nos brindan, al maravilloso equipo de coordinación de los Smart Webinars que siempre está presente y está detrás de todos los que estamos aquí, ayudándonos en todo tipo, a ustedes los asistentes que ya nos acompañan en este momento, tanto por Zoom como por YouTube, y especialmente hoy a la doctora Ana Ríos. Quiero dejar en el uso de la palabra a Rosarito, que está en Colombia, para que nos ayude presentando a la doctora Ana Ríos. Buenas tardes, Rosarito, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. De verdad es un súper placer y orgullo presentar a una colega zamorana tan exitosa como tú. Y bueno, voy a resumirles un poquito su currículum porque de verdad tiene mucha, como quien dice, demasiadas cosas que pues llenan de orgullo no solamente a mí, sino que al alma mater y a los colegas que participamos pues de estos espacios. Para que aquellos que no lo conocen o para que recuerden aquellos que ya han estado en contacto con Ana, pues ella es doctora en Economía Agrícola de la Universidad de Purdue del 2008. Es también máster en Economía Agrícola, también en esta misma universidad en el 2003. Y ella es egresada zamorana en Honduras, obviamente, en el año 2000. Así, para resumirles un poco, ella tiene amplia experiencia en temas de asesoría, análisis, compromiso comercial, operativo, con gobiernos, donantes, proyectos, y también tiene una alta experiencia en temas de liderazgo, en diseño e implementación de proyectos, y pues actualmente ella trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2009 hasta el presente. Ella está como contraparte con los gobiernos, instituciones, donantes, y lidera también el diseño y la ejecución de proyectos y estudios de desafío con enfoque de desarrollo rural, cambio climático. Entonces, Ana, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes. Es un gran gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Antes que nada, les agradezco la invitación. Y bueno, como saben, el día de hoy vamos a tener un diálogo, una conversación sobre cuál es el doble papel de la agricultura en la acción climática. A manera de introducción, cuando hablo de doble papel de la agricultura en términos de acción climática, me refiero específicamente a adaptación y mitigación al cambio climático. Para refrescar, adaptación se refiere a aquellas actividades, aquellas medidas a nivel local que se implementan para reducir los impactos observados y previstos del cambio climático. Acá resalto la parte netamente local que se implementan estas medidas. Por el contrario, la mitigación se refiere a reducir la emisión de gases de efecto invernadero que son los causantes del cambio climático. Acá tenemos que emisiones en otra ciudad, en otro país, tienen un efecto, tienen un impacto a nivel global. Luego de esta pequeña introducción y de refrescar conceptos clave, paso a conversar sobre los impactos del cambio climático en la agricultura. Y acá hago un paréntesis y se van a dar cuenta que a lo largo de mi presentación muchos de los datos, muchos de los ejemplos están enfocados en América Latina y el Caribe, que es básicamente el área, la región donde yo he venido trabajando y estoy involucrada en diferentes proyectos. Entonces,
Este estudio que realizamos hace unos años, estuvimos analizando, estimando cuáles eran los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe. Lo que llegamos a estimar es de que el impacto es considerable, es de al menos 100.000 millones de dólares anuales. Y cuando digo conservador, ¿qué es lo que me estoy refiriendo? Conservador en el sentido de que en esta estimación incluimos impactos específicos en diferentes sectores. Algunos sectores fueron incluidos, otros no. Esto más que todo por disponibilidad de información. Y también son conservadores porque impactos en términos de reducción de servicios ecosistémicos no son incluidos, y también impactos importantes en pérdidas de vidas humanas, pérdidas de biodiversidad y demás. Ahora, para darles un poco más de detalle cómo llegamos a esta estimación de 100.000 millones de dólares anuales, acá está el cuadro que detalla los diferentes impactos que consideramos, que fuimos capaces de tener datos exactos, estimaciones de cuál era el costo económico de este impacto. Y como les mencionaba antes, y vemos el caso de agricultura, el primer impacto, ven que se refleja únicamente en pérdida de ingreso neto de exportaciones de trigo, soya, maíz y arroz. Y bueno, y sabemos perfectamente que agricultura va más allá de estos cultivos, involucra también la parte ganadera, la parte de pesca, la parte forestal. He aquí una de las razones por la que les comentaba que los estimados son conservadores. En este caso, las estimaciones son entre 26 y 44.000 millones de dólares anuales en términos del impacto de este fenómeno. Tenemos otros impactos, el aumento del nivel del mar, cómo esto resulta en pérdidas o daños de infraestructura, por ejemplo, estimados en alrededor de 22.000 millones de dólares. El blanqueamiento de corales en el Caribe específicamente, y esto trae pérdidas en el sector turismo, por ejemplo, entre otros. Una intensificación y aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos, acá específicamente para países CARICOM, estimado en 5.000 millones de dólares. Luego el caso de salud, y salud enfocado particularmente en el aumento en la incidencia de casos de diarrea y malaria. Sabemos que el impacto del cambio climático va más allá que estas enfermedades. Hay cambios en los patrones, en la distribución de diferentes plagas y enfermedades. Entonces, acá tenemos en este caso 1.000 millones de dólares. La muerte regresiva del Amazonas, retroceso de glaciares en Perú y generación hidroeléctrica en Brasil, que ahí tenemos los estimados correspondientes, que nos dan el monto total, que como les comentaba es alrededor de 100.000 millones de dólares anuales, equivalente alrededor a un 2% del PIB de la región. Bueno, ahora ya vimos el costo de estos impactos y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuánto nos cuesta implementar medidas de adaptación? Es decir, ¿cuánto nos cuesta implementar acciones que ayuden a reducir estos impactos? Y acá recalco la parte reducir, porque determinados impactos, buena parte de ellos, no se pueden completamente eliminar mediante medidas de adaptación. Entonces, ¿cuál es el costo de implementar estas medidas? Y acá nuevamente para América Latina y el Caribe, les presento datos de 2 estudios del Banco Mundial y de Agrawala. El estimado está alrededor de 25.000 millones de dólares, donde vemos que las principales inversiones se requieren en zonas costeras, acá referente a reducir impactos causados, por ejemplo, por el aumento del nivel del mar, por una mayor incidencia y frecuencia de tormentas tropicales y de huracanes, seguidos por salud, y también vemos acá que agricultura
es uno de los sectores donde mayor cantidad de recursos se necesita. En síntesis, lo que hemos visto es, bueno, ¿cuánto nos cuestan estos impactos? ¿Cuánto nos cuesta actuar? Ya que enfocándonos en términos netamente económicos, un análisis costo-beneficio, vemos que el costo de acción, el costo de implementar medidas, es alrededor de una cuarta parte de los impactos esperados. Entonces, centrándonos únicamente en aspectos monetarios, vemos que tiene completamente sentido, es completamente justificado el implementar medidas de adaptación. Y esto si le añadimos otros factores como pérdidas de vidas humanas, pérdidas de biodiversidad, es justificado aún más. Hay una mayor urgencia de implementar diversas medidas de adaptación. Ahora pasando específicamente al sector de agricultura, el que vamos a estar dialogando, el que vamos a estar conversando más en detalle ahora. Empiezo por comentarles cuál es la importancia, por qué es tan relevante implementar medidas de adaptación en el sector. La relevancia se centra en tres factores principales. Primero de ellos es la vulnerabilidad del sector frente al cambio climático. ¿Vulnerabilidad en qué sentido? Sabemos que la agricultura depende mucho de las condiciones climáticas, condiciones ambientales, de la disponibilidad de recursos para su productividad, para su desempeño. Y esto se manifiesta aún más en el caso de América Latina, donde más del 80% de la agricultura es de secano. Entonces, es más dependiente de las lluvias para la productividad. Y acá, de hecho, un dato interesante es que en el periodo 2003-2013, más del 20% de las pérdidas por desastres naturales se observaron en el sector de agricultura. Y estas pérdidas, ¿a qué fueron equivalentes? Fueron equivalentes a alrededor de 333 millones de toneladas de cereales, leche, carne, 333 millones de toneladas de alimentos. Esto es lo que nos causaron estos desastres naturales. Y la segunda razón de por qué es tan importante la adaptación en la agricultura es su contribución fundamental en la economía, en los empleos y en las condiciones de vida de las poblaciones. América Latina y el Caribe genera más del 50% del café, de la caña y de la soya a nivel mundial. Y la misma cifra es su contribución en términos de empleo en muchos de nuestros países. Contribución que es todavía más importante en términos de poblaciones rurales y poblaciones con menores niveles de educación, en los cuales la agricultura es la fuente principal de ingreso, fuente principal para la sobrevivencia de estos hogares. Y por último, la tercera razón que les comentaba es que la agricultura es uno de los usuarios principales de los recursos naturales. El caso de agua, más del 70% de agua es utilizada para actividades agrícolas. Esta relevancia de la adaptación en el sector es reconocida por los países a nivel mundial, en donde se encuentra que más del 90% de los países han recalcado la necesidad de implementar medidas de adaptación en el sector agrícola, y esto lo recalcan en su contribución determinada a nivel nacional, que fue enviada a la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático. Y a manera de una breve explicación, esta NDC, que se conoce comúnmente por sus siglas en inglés, son compromisos que los países
han enviado en donde tienen metas específicas en términos de reducción de emisiones, en términos de mitigación. Y ahí también resaltan cuáles son las actividades principales que se van a estar implementando, los sectores principales. Esta es la parte obligatoria, pero también mencionan actividades en términos de adaptación, ya que es importante recalcar que en estas NDCs la agricultura tiene un doble papel en términos de mitigación como en términos de adaptación. Hay compromisos referentes a reducir emisiones mediante la reducción de la deforestación, por ejemplo, y al mismo tiempo hay compromisos en términos de reducir la vulnerabilidad de la agricultura frente al cambio climático. Ahora pasando a la vulnerabilidad y qué es lo que hace el cambio climático. Y de manera general, y estoy yendo más allá de la parte agrícola, el cambio climático lo que hace es magnificar necesidades y problemática existente. En el caso de agricultura, problemática o necesidades que tenemos referente a aumentar la productividad, términos de calidad del producto, y también está relacionado con la época de cosecha, ventana de exportación, por ejemplo. ¿Y cuáles son los diferentes canales, diferentes avenidas, por decir así, en la que las manifestaciones del cambio climático afectan a la agricultura? Acá en la parte derecha tenemos un listado parcial de lo que son los principales impactos. Empezando por agricultura. De manera general y en promedio se espera un aumento de la temperatura. Y este aumento de la temperatura tiene repercusiones importantes tanto en productividad como calidad del producto y época de cosecha. Y la época de la ventana de exportación, por ejemplo. Pasando al segundo canal, la segunda vía. El cambio climático se reporta cambios en los patrones de precipitación. Es decir, y creo que todos nosotros lo hemos experimentado, de que la época de lluvia ya no se presenta cuando normalmente se esperaba. Se presenta antes o se presenta después. También en términos de cantidad, puede ser un caso de que a nivel promedio la cantidad de precipitación siga siendo la misma, pero ahora se presenta en un periodo más concentrado las lluvias, es decir, que tenemos pocos días con lluvias más intensas. Otra manifestación, otro de los impactos son los eventos extremos, que les mencionaba que son más frecuentes, más intensos, como el caso de sequías, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones. Un dato interesante, comúnmente estas tormentas tropicales, estos huracanes, se presentaban únicamente del lado del océano Atlántico. Y ahora vemos que cada vez es más común, más frecuente que se presenten también del lado del océano Pacífico. Otro dato relacionado con estos eventos extremos. El número de inundaciones y sequías en las Américas ha aumentado en más de 20 veces entre la primera mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Después, pasando a otros de las manifestaciones, es la incidencia de plagas y enfermedades, cambios en los patrones de distribución de estas plagas y enfermedades, en la magnitud, en el daño de estas, impactos en la fenología, cuando ocurre la floración, cuando ocurre el crecimiento, la maduración de frutos, incluso la germinación de las semillas, esto ha sido alterado.
El otro aspecto, la aptitud para cultivos. Esta se ha ido redistribuyendo, se ha ido cambiando. Y bueno, más adelante les voy a compartir información al respecto, imágenes, gráficas sobre este impacto. Y también tenemos en términos de los glaciares, que son tan importantes, por ejemplo, en los países andinos. Hay una considerable reducción de los glaciares. Por ejemplo, la Cordillera Blanca en el Perú se ha reducido en más de un 30%. ¿Y esto cómo impacta la agricultura? Impacta en términos de disponibilidad de agua para las actividades agrícolas. Otra manifestación importante es el aumento del nivel del mar. Aumento del nivel del mar que va a tener importantes impactos en zonas cercanas a la zona costera, a zonas cercanas al mar, donde se practica la agricultura de manera intensiva. Por ejemplo, en las planicies de Colombia, Venezuela, el Golfo de México, las cuales se pueden ver o se verán inundadas por este aumento del nivel del mar. Y también este aumento del nivel del mar tiene repercusiones en la salinización de agua que es utilizada para la agricultura. Ahora pasando a ilustrar más detalle de estos impactos, vemos que la primavera, de manera general, se ha venido presentando desde los años 70 entre 2 a 5 días antes por década. Y esto tiene repercusiones importantes en la migración de aves, por ejemplo, también en la relación entre diferentes especies. Y otro de los impactos importantes es de que se ha venido reduciendo el periodo de crecimiento y el periodo de llenado de grano de diferentes cultivos y menor duración del periodo de llenado de grano está relacionado con menor productividad. Yendo a el impacto en productividad del cambio climático en la agricultura, acá les presento datos concretos, ejemplos para Guatemala y Bolivia. Y lo que vemos acá son dos aspectos, o lo que me gustaría ilustrarles son dos aspectos principales. El primero que les comentaba, que a manera general se ve una reducción en la productividad. Y acá resalto manera general, porque vemos que para ciertas áreas, para ciertos lugares en específico, puede ser que esta productividad aumente, depende de las condiciones agroecológicas, cómo va a ser este impacto. Pero el segundo tema que quisiera resaltar acá es, y si vamos acá al caso de Bolivia, donde se ilustra de mejor manera, vemos que el impacto del cambio climático en áreas con irrigación es menor versus áreas de secano. Lo vemos perfectamente acá. Por ejemplo, caso de frijol, que en de secano el impacto es más del 35% versus menos del 5%, una reducción de menos del 5% cuando se tiene bajo riego. Y de acá el hecho de que el riego sea considerado como una medida importante de adaptación al hacer que los cultivos sean menos vulnerables porque no son dependientes de la lluvia para satisfacer las necesidades, el requerimiento de agua. Otro aspecto aquí importante lo ven también, caso de arroz y de soya, incluso cuando se tiene bajo riego, se reportan aumentos en esta productividad. Pasando más allá de la parte agrícola, ahora compartiéndoles información sobre la parte ganadera, el cambio climático, el aumento de la temperatura
está asociado con reducción en la productividad de ganado y también reducción en la calidad del forraje, tanto en la digestibilidad como el contenido proteínico de este. También está asociado con reducción en la reproducción de los animales. Y otro de los aspectos importantes también, que incluso y se ve en el caso de aves particularmente, que al aumentar demasiado la temperatura, incluso tenemos mortalidad en el caso de aves. En el caso de Zimbabue, que hay estimaciones específicas, a raíz del cambio climático, se reporta una disminución de más del 40% de la ganancia neta de actividades ganaderas. Otro aspecto importante, ya vimos la parte agrícola en términos de cultivos, la parte de producción animal. Ahora les comparto en términos de pesca. Este aumento de la temperatura del agua de los océanos y este aumento del nivel del mar está asociado con una reducción de más del 40% del potencial de pesca en los trópicos. Entonces, vemos cómo toda esta reducción en productividad no solo tiene impactos económicos, sino que tiene impactos sociales en términos de empleo, en términos de ingresos de la población. Ahora ahondando un poco en el punto que les había mencionado anteriormente, el cambio en la aptitud agrícola. Y acá les presento este mapa para países de Centroamérica, específicamente Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y son datos a nivel municipal. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay una importante reducción en la aptitud agrícola para diferentes cultivos, que se incluyen en este caso café, frijol, maíz, arroz, sorgo, plátano y yuca. Ahondando más en detalle, para el caso de Honduras, se reporta que va a haber una reducción de más del 80% en los municipios que actualmente son aptos para la producción de frijol. Ahora pasamos a otro aspecto en términos de incidencia de plagas y enfermedades. Hay un impacto considerable, hay evidencia que mayor temperatura, mayor humedad están relacionados con la distribución de patógenos y enfermedades. Ejemplos específicos: mayor temperatura, mayor humedad, está relacionado con una mayor incidencia de la brucelosis, de la fiebre aftosa, de la estomatitis vesicular, del anthrax, entre otros. También los patrones de propagación y el riesgo de enfermedades han sido alterados o están siendo alterados. La aparición o reaparición de enfermedades transmitidas por vectores y los niveles de inmunidad hacia ciertos patógenos son afectados, por lo general disminuyen a mayor temperatura y mayor humedad. En el caso de insectos, los patrones, la dirección del viento, así como la temperatura, afecta su distribución. En el caso específico de Colombia, se reporta mayor incidencia y mayor magnitud de daños por plagas y enfermedades en el plátano, en el banano, el café, cacao, papa, maíz y yuca. Otro aspecto importante que a raíz del cambio climático se prevé que la eficiencia, la efectividad de ciertos pesticidas y métodos de control biológico disminuya.
y esto conllevará a una mayor utilización de químicos. Ahora, pasando a un ejemplo específico, un cultivo en particular, el cultivo del café. Y acá lo que me gustaría es compartir cuáles son los diferentes impactos, diferentes vías en las que el cambio climático está afectando este cultivo. Se reporta, para empezar, una mayor incidencia de la roya en mayores altitudes, esto debido al aumento de la temperatura. Un segundo impacto importante es que la calidad del grano se ve afectada por temperatura arriba de los 23 grados centígrados. El hecho de tener incluso temperaturas, un aumento de 0.5 grados centígrados en el momento inapropiado, resulta en pérdidas de productividad, aroma y calidad del café. A nivel global tenemos una disminución de más del 50% en la tierra apta para el cultivo de café. Otro dato importante es que la altura óptima para el cultivo del café va a ir aumentando. Esto a razón del aumento de temperatura. Caso específico de Nicaragua. Esta aptitud va a cambiar, de que actualmente es entre 800 y 1400 metros sobre el nivel del mar, va a cambiar a 1200, 1600 metros sobre el nivel del mar. Y lógicamente el hecho de que la tierra apta para la producción de café vaya subiendo, esto va a tener presión en zonas que actualmente son zonas importantes para la recarga hídrica, zonas importantes de áreas protegidas, y conllevará repercusiones en la disponibilidad y en la cantidad también de los servicios ambientales que estos proporcionan. Acá un poco más en detalle, una ilustración de cómo va a cambiar esta aptitud en la producción de café en algunos países. Y básicamente lo que está resaltado como amarillo, anaranjado y rojo es una pérdida en la tierra apta para este cultivo. Y bueno, esta pérdida de aptitud, y sabemos particularmente en Centroamérica, va a llegar a cierta altura que ya no es, ya no hay más altura en estos países, entonces básicamente puede llegar el caso extremo de no haber tierra óptima o tierra apta para la producción de este cultivo, con repercusiones en términos económicos. Sabemos que el café es una fuente importante de divisas, de Producto Interno Bruto, pero también es una fuente importante de empleo y una fuente importante de ingresos, particularmente de agricultores pequeños. Ahora, yendo a otros impactos, tenemos, acá les comento 4 principales, hay más de esto, pero resalto impactos en los volúmenes y patrones de comercio por la época de cosecha, que se ve alterada por cambios en temperatura, cambios en precipitación, pero estos impactos van más allá de lo que se ve netamente en la parte productiva y en la parte agrícola per se. También hay impactos de cambio climático en infraestructura, específicamente infraestructura de transporte, que tiene repercusiones en la agricultura. Tenemos numerosas pérdidas por el hecho de que ciertos cultivos o ciertos productos agrícolas se pierden porque no pueden llegar al puerto, no pueden llegar al lugar donde se necesitan, porque una inundación, una tormenta tropical ha dañado una carretera, ha colapsado un puente. Entonces toda la parte de logística también se ve afectada, va más allá de la parte productiva per se.
Otro de los impactos importantes es que el cambio climático, mayor temperatura, está asociado con una reducción en el contenido de hierro, proteína y zinc. Entonces, esta disminución en estos nutrientes, micronutrientes, afectará también la seguridad alimentaria de la población y el estado nutricional de estas poblaciones. Caso específico, una reducción en el contenido de la proteína en el arroz, en la cebada y papa, por ejemplo. Otro impacto es un alza en los precios reales de los alimentos, como el maíz, arroz y trigo. Esto a raíz de disminuciones en productividad, impactos en logística que les mencionaba anteriormente. Y esta alza en los precios reales está relacionada con un aumento en la pobreza. De hecho, un 10% de aumento en el precio está vinculado con un aumento de 0.8 puntos porcentuales de la pobreza. Y de hecho, lo que se reporta también es que la desnutrición infantil va a aumentar en más de un 20% en los países en vías de desarrollo. Y otro impacto importante, aunque relativamente no ha sido tan estudiado, es cómo el cambio climático afecta características cualitativas de los productos. El caso que está registrado que el cambio climático ha afectado negativamente la calidad de las manzanas, también afecta negativamente la productividad y la calidad de fresas y uvas, entre otros. Ahora ya pasando a la otra parte que íbamos a conversar sobre la parte de mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero. Acá la agricultura es importante, es altamente relevante por varias razones. Entre estos, que alrededor de un 30% de las emisiones globales provienen de la agricultura. Acá agricultura incluyendo la parte forestal y cambio del uso de la tierra. Y también más del 80% de la deforestación se vincula al sector agrícola, a temas productivos. Ahondando un poco más, y acá ejemplo específico de América Latina y el Caribe, vemos que agricultura y LULUCF, el uso del suelo, cambio del uso del suelo y forestería, representan más del 40% de las emisiones de la región. Y acá hay una tendencia importante de resaltar, que a nivel global, las emisiones de agricultura y LULUCF son alrededor de una cuarta parte de las emisiones causadas por el sector energía. Pero en el caso de América Latina y el Caribe, las emisiones de agricultura y LULUCF son casi iguales. Y acá aclaro, el tema de otros es principalmente energía, la parte de desechos y bunker, entre otros. Entonces, ¿qué nos muestran estos datos? ¿Cuál es el mensaje de esta gráfica? Que hay un importante potencial de reducir emisiones mediante la implementación de actividades en la agricultura, actividades que estén orientadas a aumentar la productividad, a un mejor uso de los insumos, actividades también orientadas a reducir la deforestación y para un manejo forestal en la zona. ¿Cuáles son estas acciones? Y presentándoles un poco más de detalle. Empiezo acá con datos de un estudio publicado este año de McKinsey, en el que básicamente estuvieron identificando cuáles serían las actividades con mayor potencial de reducir emisiones en la agricultura.
Dentro de estos está la labranza cero o mínima. Y acá aprovecho para mencionarles que en el caso de agricultura es muy común encontrar actividades que tienen un doble beneficio. Tienen beneficio tanto en términos de mitigación como en adaptación. Y muchas veces el motivo fundamental puede ser adaptación, pero conlleva también una reducción en las emisiones. Y acá resaltan también lo que se denominan como tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes, que son aquellas que aumentan la productividad y al mismo tiempo reducen la vulnerabilidad y o reducen las emisiones. Volviendo al caso de labranza cero o mínima, acá vemos que tiene un doble beneficio. Beneficio en términos de mitigación, ya que reduce, por ejemplo, emisiones por el uso de combustibles en maquinaria agrícola, lo reduce en alrededor de un 70%, pero al mismo tiempo tiene beneficios en términos de adaptación, como por ejemplo en aumentar la humedad de mantener la humedad del suelo. Otra área importante es el mejoramiento genético para términos de mitigación, particularmente enfocado a ganado, para que haya menor fermentación entérica, una menor emisión de metano. Optimización de la alimentación. Se resalta que alimentación de ganado con mayor cantidad de grasa produce menores emisiones, ya que es importante tomar en cuenta también que el nivel de grasa tiene que ser dentro del rango recomendado y también considerarse lo que son los alimentos disponibles en la zona. Otra área importante es el monitoreo de salud animal y prevención de enfermedades. Esto conlleva un aumento de productividad, reducción de emisiones. Y para darles un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, mejoras en el monitoreo de salud animal y prevención de enfermedades, se estima que puede aumentar productividad en alrededor de un 10%. Este aumento sería aún mayor para países en vías de desarrollo. Otra medida, fertilizantes de liberación lenta. Y nuevamente resalto que es importante tomar en cuenta el contexto. No es que ver las condiciones agroecológicas, sociales, ambientales, para ver qué medidas son las más apropiadas en diferentes zonas. Yendo a otras acciones, tenemos el manejo forestal. Y acá, cuando me refiero a manejo forestal, involucra reducción de la deforestación, manejo forestal en sí de zonas actualmente con bosques, y también la parte de la reforestación. Más adelante les voy a compartir detalles sobre esto. El reducir desperdicios de alimentos. Más de una tercera parte de lo que se produce se pierde entre la finca y el consumidor final. Es decir, que hay un tercio de pérdidas entre la finca y los diferentes canales de distribución y el consumidor final. Esto representa desperdicios en términos de uso de insumos, uso de fertilizantes, pesticidas, uso de gasolina para maquinaria, que representa emisiones de gases de efecto invernadero, y desperdicio también en el uso de agua. Otra acción es la dieta, para enfocarnos en productos, en alimentos que sean menos carbono intensivos. Y otro aspecto importante acá es la investigación, y investigación en diferentes aristas, que va desde la parte de mejoramiento genético, la identificación de medidas de adaptación, identificación de los impactos de cambio climático en diferentes cultivos, en diferentes zonas. Sabemos
que los recursos para investigación y desarrollo en América Latina son limitados, son generalmente menor del 1% del GDP, que es lo recomendado como aceptable. Y acá les comparto también parte de mi experiencia en lo que he estado involucrada en términos de investigación en los diferentes años. Uno de los temas ha sido la identificación del genoma del café, lo cual lo hice en conjunto, apoyando a Cenicafé Colombia. Entonces acá lo que hicimos fue identificar cada uno de los genes del café y cómo estos se asocian con diferentes características. Por ejemplo, si es resistencia a diferentes plagas o enfermedades, a roya, broca, nemátodos y demás. Cómo puede estar este gen también asociado con la calidad del producto, con productividad. Y esto lo que hace es ayudar en términos de adaptación y mitigación, ya que acelera el desarrollo, la disponibilidad de variedades mejoradas. También en términos de investigación, venimos trabajando con CIA en un análisis del impacto del cambio climático en diferentes cultivos importantes, no solo en términos económicos, como el café, la caña, banano, sino que también cultivos importantes desde el punto de vista de seguridad alimentaria, la papa y el frijol, por ejemplo. Entonces, ver cuáles son los impactos del cambio climático en estos cultivos, y lo estamos viendo a nivel de país, para luego hacer recomendaciones sobre medidas de adaptación y así estar en una mejor posición para poder reducir los impactos esperados. Ahora pasando a la parte de manejo forestal. Acá vemos que hay un importante potencial de reducir emisiones mediante actividades de reforestación, evitar deforestación y manejo forestal. Hay importante potencial mediante la implementación de estas acciones. Acá les comparto también un proyecto en el que actualmente estoy involucrada, estamos ejecutando, y otro que está por iniciar ejecución, que fue financiado por el Fondo Verde del Clima, en el que básicamente lo que estamos haciendo es implementar diferentes actividades de manejo forestal en zonas priorizadas por la generación de agua. Y acá, para ilustrarles el ejemplo de beneficios en mitigación y adaptación, es un proyecto de manejo forestal cuyos impactos están medidos mediante indicadores relacionados a adaptación y mitigación. Adaptación en el sentido de que con este proyecto lo que se espera es aumentar la disponibilidad de agua en la época seca. Y en términos de mitigación, que lo que se espera, lo que está previsto es que se reduzcan las emisiones mediante actividades que conduzcan a reducir la deforestación, también un mejor manejo forestal y la reforestación. Entonces va a una reducción de emisiones no solo por evitar emisiones, sino que también por la captura de carbono. Y en este proyecto también no solo van las actividades forestales en sí, sino que también va el reforzamiento del sistema de sanidad forestal, hacer análisis, hacer estudios para ver cuáles son los factores que están relacionados con la incidencia del gorgojo descortezador y qué medidas de manejo forestal pueden reducir esta magnitud del impacto. Ahí les comento también que en este proyecto lo que se identificó, se determinó también, es que la incidencia, la magnitud del impacto del gorgojo descortezador del pino acá en Honduras se vio asociado con el cambio climático. Y otra parte importante en este proyecto es de que estamos usando imágenes satelitales, inteligencia artificial, para monitorear
los indicadores en términos de disponibilidad de agua y secuestro de carbono. Y otro ejemplo que les doy sobre cómo mediante la implementación de medidas de mitigación y adaptación se puede contribuir al desarrollo. Este es otro proyecto que tenemos en el que el objetivo fundamental es ayudar a que familias bajo condiciones de pobreza y sobre pobreza extrema salgan de esta pobreza. ¿Y cómo los vamos a estar ayudando? Es mediante un paquete de actividades que ayuden a potencializar su productividad, sus ingresos de la parte agropecuaria. Y acá tenemos adopción, apoyo para la adopción de tecnologías climáticamente inteligentes, apoyo desde recursos no reembolsables, asistencia técnica en términos productivos, de mercado, bancabilidad, en nutrición. Y también va el manejo de cuencas en zonas prioritarias para la disponibilidad de agua. Y en este proyecto, bueno, aparte de la contribución, ingresos, mitigación, adaptación al cambio climático, también estamos incorporando consideraciones para la inclusión de género y de la juventud. Sabemos que hay un problema, una situación en la agricultura de que la falta de relevo generacional. Más de una tercera parte de los agricultores en América Latina tienen más de 50 años. Entonces, aquí estamos ligando tecnologías climáticamente inteligentes, tecnologías de información y comunicación para hacer la agricultura más atractiva para los jóvenes, para que ellos se involucren mediante el desarrollo de plataformas, aplicaciones para distribuir información, para facilitar comercialización, generación de valor agregado y demás. Entonces ya a manera de concluir, y mi mensaje son dos puntos principales. El primero, que la agricultura es importante tanto para la mitigación como la adaptación al cambio climático. La agricultura es altamente afectado por los impactos del cambio climático, pero al mismo tiempo es una fuente importante de gases de efecto invernadero. Y el segundo mensaje es que hay un potencial de implementar acciones con múltiples beneficios. Acciones que tengan beneficios no solo en mejorar las condiciones de vida de la población, sino que también en aumentar productividad, pero que también contribuyan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero o disminuir la vulnerabilidad climática. Y vimos el ejemplo que les comentaba, que también pueden tener consideraciones especiales de género y juventud. Y bueno, acá les comparto, bueno, creo que la presentación va a estar disponible después, algunas publicaciones de las cuales soy autora sobre el tema, que pueden ser de interés para ustedes, y también una serie de blogs que he escrito sobre el impacto del cambio climático, que va más allá del impacto en agricultura en sí, sino que hay también impacto de la agricultura en los sistemas financieros, en temas de infraestructura y demás. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí está mi correo para cualquier consulta, cualquier intercambio a la orden. Y nuevamente, mil gracias. Doctora, muchísimas gracias. Qué especial, valiosa y poderosa su participación con este gran Smart Webinar en el que nos ha acompañado. Ya tenemos una buena cantidad de preguntas y pues no queremos abusar mucho de su tiempo, pero sí queremos entrar a esa parte de preguntas y respuestas. Para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Freddy Arias, a quien quiero dejar en el uso de la palabra para que nos ayude con la moderación de las preguntas. Doctor, desde Honduras, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos, en especial a Ana. Felicidades, Ana, por una extraordinaria presentación. Hay un montón de preguntas y yo he tratado de ordenarlas, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo. La primera pregunta que tengo acá dice, de manera general,
¿cuál es la estrategia de los organismos internacionales financieros para reducir el efecto del cambio climático en la región? Y bueno, mil gracias por la pregunta. Me voy a enfocar particularmente en lo que estamos haciendo en el BID, que es donde yo trabajo, y cuál es la estrategia. Ahí hay diferentes aristas. Una arista importante es el compromiso del BID, que al menos el 40% de sus, 30-40% de sus inversiones deben de estar enfocadas a acciones de mitigación y o adaptación al cambio climático. Entonces está ese mandato de que las inversiones y diferentes actividades que apoya el banco vayan en esa línea. También tenemos el apoyo a diálogo, intercambio de experiencias entre diferentes países, diferentes actores, sector público, sector privado, ONGs, para ver cuáles han sido las medidas más exitosas en implementar acciones de mitigación, adaptación. Otro aspecto importante y en el que estoy involucrada bastante es en la parte de asesoría técnica a países, a gobiernos, a diferentes ministerios. Acá van, en mi caso, asesoría a ministerios de finanzas, ministerios de agricultura, recursos naturales. Incluso estuve yo apoyando al Ministerio de Obras Públicas en El Salvador para que consideren cambio climático, vayan incorporando medidas de mitigación y adaptación en sus actividades. Y también una parte importante es desde el momento en que se estructuran, se van diseñando préstamos, ahí se van incorporando estas consideraciones y cómo el proyecto en sí va a contribuir al NDC del país, y se incluye métrica específica, como el caso que les comentaba, de que cómo el proyecto va a contribuir a reducir emisiones, cómo va a contribuir a reducir vulnerabilidad. Muchas gracias, Ana. La siguiente pregunta es, creo, un complemento a la anterior. Dice la pregunta, ¿cómo ajusta el banco los proyectos de desarrollo financiados por él para evitar el efecto no deseado del incremento en la deforestación? Por ejemplo, café. Y bueno, específicamente, y acá el caso de café, y de manera general también lo voy a abordar, hay una serie de salvaguardas ambientales. El banco tiene salvaguardas ambientales y sociales, las cuales deben de ser seguidas en la implementación de los diversos proyectos. Actividades que sean conducentes, que involucren deforestación, no son apoyadas por el banco, básicamente. En el caso de café, que es lo que venimos trabajando, en lo que yo he estado involucrada, es, por ejemplo, en cómo se fortalecen las zonas cafetaleras con árboles de sombra, sistemas agroforestales, por decir así. Muchas gracias. Y también eso. Perdón. No, sí, eso básicamente serían los lineamientos que tenemos. Gracias, Ana. Otra pregunta dice, ¿cuál de los efectos del cambio climático incide más en la agricultura? La agricultura, desde mi punto de vista, es bastante vulnerable a los impactos del cambio climático. Como conversaba anteriormente, es afectada por los patrones de precipitación, por la temperatura, condiciones climáticas en general. Y entonces vemos que hay un impacto considerable, y más aún
si estamos viendo a nivel de pequeño agricultor, agricultor de subsistencia, el cual no tenga riego, no tenga disponibilidad para el uso de semillas o variedades mejoradas. Muchas gracias. La otra pregunta dice, dado que el pago por servicios ambientales reducirá la presión a la deforestación, tales como los sellos 4C, Rainforest, que a mi juicio no son suficientes. ¿Qué ruta plantea usted para encontrar una solución? O para atacar esta situación. Sí, ahí en lo que he venido trabajando, estamos impulsando son actividades que sean integrales. Y completamente de acuerdo con el comentario que, bueno, únicamente con pagos por servicios ambientales o certificaciones, eso no lo es todo y también no es aplicable en todas las zonas o para todos los agricultores. Entonces, un ejemplo específico en el que, bueno, dos ejemplos de proyectos en los que estoy trabajando. Uno está enfocado a promover tema de certificaciones, pero es una de las diferentes medidas, diferentes alternativas que se pueden implementar. Va apoyado también de cambios o de la implementación de prácticas de producción climáticamente inteligentes, provisión de asistencia técnica, también el tema de cómo ser bancable y la inclusión financiera, y va de la mano también de actividades para el manejo de cuencas, actividades de forestación, reforestación y demás. Muchas gracias, Ana. Aquí hay una pregunta media enigmática, pero se lo voy a hacer de todas maneras. Dice, ¿frenar el cambio climático significaría empeorar nuestra calidad de vida? No necesariamente. Y una respuesta bastante rápida es en base a lo que les presenté a lo largo de la conversación, el diálogo que tuvimos. Hay una variedad de medidas, una variedad de acciones que tienen el potencial de aumentar productividad, aumentar ingresos y al mismo tiempo reducir emisiones y o aumentar la resiliencia climática. Entonces, es posible alcanzar un desarrollo y al mismo tiempo tomar acciones climáticas, no van divorciados, por decirlo. Ok, aquí hay otra pregunta un poco más pragmática que dice, ¿qué acciones básicas deberíamos implementar los agrónomos, entre paréntesis zamoranos, para solucionar el problema del cambio climático? Ahí va una combinación de acciones y también depende del área donde cada uno de nosotros trabaje. El área no solo el área, el sector y donde uno tiene incidencia, que va, bueno, desde la promover o la parte principal, por decir así, sería implementar acciones, medidas climáticamente inteligentes, implementarlas en el campo. Implementarlas o dar las direcciones para que éstas sean implementadas en el campo. Otra de las aristas es, bueno, aquellos, y sé que muchos de los colegas trabajan en el área de investigación, su contribución puede ser desde el punto de vista académico, identificando, trabajando, por ejemplo, en la identificación de impactos del cambio climático para cultivos específicos. Hace unos días hubo una conversación donde se estuvo mencionando sobre el mejoramiento genético. Esta es una de las áreas donde hay bastante potencial.
que hemos visto que mejoramiento genético puede conducir a mayor productividad, menor uso de insumos, resiliencia frente a diferentes plagas, enfermedades, condiciones climáticas adversas. Entonces, tenemos contribución de nosotros como zamoranos, desde el que trabaja en el campo, el que trabaja en la investigación, después la academia sería en formar y ayudar a transmitir estos conceptos, a orientar a las futuras generaciones. Y bueno, los que trabajamos ya sea en organismos internacionales o que trabajan en los gobiernos, de una forma u otra transmitir este mensaje y dentro de nuestras capacidades y el poder de incidencia que tengamos, ayudar a estructurar diálogo, estrategias, inversiones que tengan en consideración adaptación, mitigación al cambio climático. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si tenemos tiempo para una o dos más preguntas. ¿Cómo estamos? La doctora nos puede ahí decir cómo está de tiempo. Yo tengo el tiempo que ustedes me indiquen. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, tenemos una sorpresa ahí. Por ahí me escribió alguien de Zamorano, pero lo voy a decir más adelante entonces. Pero por favor, doctor Arias. Ok, dice esta pregunta. ¿Cuál es el costo ecológico de una taza de café, dado que el café genera deforestación? El café tiene importantes costos ambientales que van no solo por el tema de deforestación, que puede o no puede existir, depende de dónde se esté produciendo este cultivo. También hay importantes impactos en términos de las aguas mieles, la parte de uso de diferentes pesticidas, herbicidas, fertilizantes. Entonces, yo creo que ahí lo importante, y desde mi punto de vista, es no caracterizar un cultivo o producción ganadera, no tacharlos como el villano, por decir así, de la historia, sino que trabajar para que su impacto sea menor y así sea más sostenible la producción de producción animal. Ok. Dice esta última pregunta. ¿Tiene el BID proyectos de transferencia de ingresos de parte de los usuarios del agua a los habitantes aguas arriba? Y bueno, en parte me da bastante alegría escuchar esta respuesta porque es básicamente uno de los objetivos o dentro de los propósitos fundamentales del nuevo proyecto que fue recientemente aprobado acá en Honduras con financiamiento del Fondo Verde del Clima, que son 35 millones, 25 millones de donación, 10 millones de préstamo concesional, 40 años, cero intereses. Y ahí el objetivo dentro de los diferentes aristas, una está el manejo forestal y el otro está lo que denominamos el establecimiento y funcionamiento de un mecanismo financiero para la compensación de servicios ambientales. Entonces, el objetivo final, primordial de este proyecto es instaurar acá en Honduras un mecanismo denominado Fondo de Agua, en el que básicamente aquellos que se benefician del servicio ecosistémico de la provisión de agua sean los que proporcionen los recursos para el manejo forestal. Entonces, y en lo que venimos trabajando es un diálogo con diferentes actores para que financien estas actividades, diálogo con actores que van desde municipalidades, empresas de agua, empresas comerciales, la parte de, puede ser también la parte de generación de energía y el tema de riego. Entonces, sí, ese es en el
caso de Honduras, que se va a implementar, se ha implementado ya en otros países, pero sí me alegré porque es en lo que voy a estar, y bueno, he estado involucrada en los últimos años y vamos a estar trabajando en el campo en los próximos cinco años más o menos. Qué bueno, Anita. Esas son todas las preguntas que tenemos. Excelentes respuestas. Muy buenas, gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No le queremos quitar más tiempo. Vamos, si nos lo permite, porque tenemos varias preguntas más, lo que podemos hacer es enviárselas y luego compartir, que como es la práctica que siempre hacemos, que compartimos la presentación que usted muy generosamente nos dijo ya que la podemos compartir. Compartimos el link de este video y adicional las 5 preguntas que por ahí quedaron, si nos pudiera ayudar usted posteriormente a responderlas. Perfecto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y la sorpresa es que tenemos un invitado que se nos unió ahorita, que es el doctor Isidro Matamoros de Zamorano. Y me dice, me escribió, me dice, Rodrigo, hemos implementado acciones de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación de producción ante el cambio climático, todo esto en ganadería y tenemos excelentes resultados. Entonces, si nos lo permiten, nos gustaría escuchar al doctor Matamoros también que nos cuente un poquito entonces qué es lo que está haciendo Zamorano con respecto a este maravilloso tema. Doctor Matamoros, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. En primer lugar, gracias por el espacio a todos y por permitirme expresarme en este brillante foro que ustedes han venido preparando. Ana, felicidades, en realidad una excelente presentación. Apenas estabas empezando, recién habías empezado, pero sinceramente me encantó todo lo que tuviste que decir y te felicito por la presentación. Solo para unarme, bueno, en buena hora, solo para unarme a los comentarios que hiciste, recientemente leí un libro que fue publicado el año pasado, se llama Drawdown, señores. Drawdown es un conjunto de tecnologías, son 100 tecnologías que la comunidad científica dice que son las tecnologías que pueden compensar todo lo que es el cambio climático y ayudar a la mitigación de gases de efecto invernadero. 32 de las 100 propuestas tecnológicas tienen que ver con agricultura. 11 de ellas tienen que ver con ganadería. Entonces, ese pequeño resumen es un libro bien interesante de leer, pero ese pequeño resumen que les acabo de hacer les da una idea de la importancia que tiene la agricultura tanto para la mitigación de los gases de efecto invernadero como para la adaptación ante el cambio climático, que bien lo expresó Ana en primer lugar. En segundo lugar, en los últimos 4 años yo he estado involucrado en una serie de proyectos para el gobierno de Honduras, he estado trabajando de forma similar en otros países y he estado por iniciativa propia dentro de Zamorano en esos proyectos, con el financiamiento de esos proyectos, he estado trabajando en medir a nivel de Tier 2, a nivel de grada 2, he estado tratando de medir el impacto de las buenas prácticas de manejo en ganadería que tienen sobre la mitigación de gases de efecto invernadero y sobre la adaptación a cambio climático. Ayer casualmente presentamos la primera tesis, hay varias que se están trabajando, pero esta es de la Maestría de Agricultura Tropical Sostenible. Y vimos una reducción en apenas 9 meses de seguimiento después de haber establecido las buenas prácticas de manejo en ganadería. Vimos una reducción de 10.5 en las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Esto es en 61 fincas, en 12 departamentos de Honduras, en todos los pisos climáticos y en todos los sistemas de producción que tiene Honduras. En cuanto a metano, también fue de 10.5. En cuanto al óxido nitroso fue de 11% y el total de dióxido de carbono fue 8.9%. Entonces, ya eso denota una
una excelente posibilidad que tiene la ganadería. Y esto, señores, solo es con respecto a la fermentación entérica y al uso del estiércol y a la estructura del hato. Este sistema que usamos es el GLIM, que es aprobado por el IPCC y fue desarrollado por la FAO. GLIM es un acrónimo que habla de las, o establece, son la métrica, es Global Livestock Environmental Assessment Metrics, ¿verdad? Y es un programa interactivo que conseguí licencia en enero del 2019 a través de la FAO y lo hemos implementado. Ahorita vamos a trabajar sobre otra plataforma porque este sistema no considera la secuestración de carbono en las pasturas. Si nosotros consideramos la secuestración de carbono en las pasturas, podemos ser carbono positivos. En otras palabras, podemos secuestrar más carbono del que emitimos cuando las buenas prácticas de manejo están incluidas. Entonces es un potencial enorme el de la ganadería y solo en Honduras, para darles un ejemplo, son 2.8 millones de hectáreas, señores. ¿Ya? Es más del doble de toda la suma de todas las otras actividades agrícolas que tiene Honduras. Y finalmente, me alegra que haya mencionado, Ana, el proyecto del BID y considero que hay unas oportunidades interesantes para Zamorano y quisiera yo dejar la semillita y contactarla después porque hay unas cosas que se llaman las iniciativas para bienes comunes del BID. En función de eso hay la posibilidad de implementar buenas prácticas de manejo en agricultura, de establecer procesos de certificación y de poder fomentar la mitigación de gases de efecto invernadero y la inclusión de buenas prácticas de manejo para la adaptación ante el cambio climático. Si logramos hacer eso a nivel regional, podemos declarar eso como entiendo yo que podemos declarar eso como un bien común público. Y en ese sentido, Zamorano podría liderar y ya está liderando investigación al menos en todo ese tipo de procesos, ¿no? Entonces quería yo dejarles esas noticias porque en realidad el tema es muy relevante y quería hacerles saber que Zamorano ya tenemos resultados al respecto. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esa maravillosa intervención y sobre todo la sorpresa de compartir con nosotros tan buenos resultados. Y pues definitivamente vemos cómo estamos sinergizando en varios temas que la doctora nos miraba el día de hoy, como la academia en su rol de investigación ya está pues obteniendo resultados específicamente en esto que nos comentaba el doctor Matamoros hoy con ganado. Bueno, doctora, el tiempo se nos ha ido. Hemos disfrutado esta tarde de sábado con sus conocimientos, con todo el aporte que nos da y con la guía sobre un importante tema para todos los que estamos directa o indirectamente relacionados con agricultura, que es el cambio climático y ese doble papel que tenemos. Doctor Arias, si quiere decir algo, bienvenido, y si no, pues empezamos ya el cierre de este Smart Webinar. Bueno, no solamente felicitar a Ana por su extraordinaria presentación, ¿verdad? Que viene a poner un realce a nuestros esfuerzos con los seminarios, ¿verdad? Yo les decía a los colegas que aquí no viene cualquiera, Anita. Entonces, gracias. Es un privilegio estar acá. Y usted lo ha llenado con creces esos requerimientos que nosotros tenemos. Muchas gracias de nuevo y le invitamos a participar en los otros seminarios. Muchísimas gracias, doctor, muy amable y un gran gusto, un gran honor estar con ustedes. Y para precisamente para esa invitación que está diciendo el doctor Arias, quiero dejar a Rosarito que nos cuente cuáles son los next steps de los Smart Webinars. Perfecto, muchas gracias de nuevo, Ana. Excelente, excelente, de verdad. Y creo que esto va a dar pie, como dijo el doctor Matamoros, pues a hacer muchas más cosas. Y definitivamente tenemos que aprovechar el tiempo y aprovechar todas estas oportunidades. Entonces, los próximos webinars que tenemos programados, pues están para mañana. Hay un súper buen panel de expertos en café justamente.
y todos están cordialmente invitados. Claramente, pues el abordaje de este tema es perspectivas de la cadena de valor de café después del COVID. Es un abordaje un poco más global desde el punto de vista de Latinoamérica y un poco también de los países de destino. Luego, el 24, tenemos agricultura de precisión por colegas de Colombia y que están en Estados Unidos, Eduardo Traslateur y Venancio Fernández. Después, el 27, hay un panel solo de chicas zamoranas. Entonces, este va a estar también exclusivo porque el abordaje acá es sobre perspectivas de la seguridad alimentaria. Y finalmente vamos a cerrar con un colega de Ecuador para el día 28, Álvaro Ernesto, con el tema de monetización del negocio con herramientas digitales, pues esto de cara al desarrollo de nuevos canales de venta y marketing digital en los agronegocios. Entonces, para junio, pues ya estamos con esos webinars. Para julio estamos preparando otros panels que tienen que ver con emprendedurismo, tienen que ver un poco con la cadena de cacao y con políticas agrícolas también en temas de seguridad alimentaria. Entonces va a haber un poco de todo y todos claramente cordialmente invitados. Muchísimas gracias y bueno, que estén sanos, que estén salvos y que Dios nos guarde a todos. Muchísimas gracias, Rosarito, y gracias a todos ustedes. Gracias a la GIAP Internacional por este apoyo de toda la vida que nos han brindado, al equipo de coordinación de los Smart Webinars, a todos ustedes asistentes que se han quedado hasta el último minuto del día de hoy, y especialmente a la doctora Ana Ríos por esa maravillosa disertación del día de hoy. Un placer, feliz sábado y nos vemos mañana domingo con el panel de café que va a estar poderosísimo. Que pasen una linda tarde y gracias por todo. Y también gracias al profesor Matamoros. Qué gusto de verlo y escucharlo, profesor. Gracias por todo. Que pasen una linda tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Chilo.